Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bastante bien. Soy el alumno Eder Benítez Morales de la licenciatura en Pedagogía Intensiva en la asignatura de Psicometría con el doctor Jesús Ávila de la Torre. Y en este día hablaremos del tema la validez de un test y sus tres grandes componentes. Concepto de validez. La validez de un test indica el grado de exactitud con el que mide el constructo teórico que pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, un test es válido si mide lo que dice medir. Es la cualidad más importante de un instrumento de medida. Un instrumento puede ser fiable, pero no válido. Pero si es válido, ha de ser también fiable. La validez se refiere al grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir y conduce a conclusiones válidas. Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia válida debe medir la inteligencia y no la memoria. Asimismo, cabe destacar que la validez tiene tres grandes componentes: validez de contenido, validez de criterio o criterial y validez de constructo. Validez de contenido. Grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. La validez de contenido está representada por el grado en que una prueba representa el universo de estudio. Por tal motivo, deberán seleccionarse los indicadores e ítems de tal manera que estos respondan a las características peculiares del objeto de estudio. Ejemplo: una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de adición y excluye problemas de sustracción, multiplicación y división. Validez de juicio de expertos. A pesar de que no se utiliza un índice de correlación para expresar la validez de contenido, existen procedimientos para cuantificarlo. Algunos de estos procedimientos son cálculos descriptivos, que consisten en calcular la medida o media y la desviación típica de todos los ítems. Índice de validez de contenidos, en la cual se determinará una puntuación de corte o índice de validez de contenido que refleje, en base a la evaluación de los expertos, método de juicio, que la puntuación del ítem es demasiado baja en relevancia para ser incluida en la escala. La elección del criterio es el aspecto crítico en este procedimiento de determinación de la validez, ya que es muy difícil obtener buenos criterios. Un mismo test puede tener más de un tipo de validez, es decir, puede estar variado con respecto a varios criterios y los diferentes coeficientes de validez que resultan pueden tener valores diferentes. Dentro del concepto de validez de criterio cabe distinguir, a su vez, entre validez externa, si el test se ha validado con respecto a un criterio externo, como por ejemplo una evaluación de rendimiento. La correlación del test con el criterio da lugar al coeficiente de validez externa. Hace referencia a la posibilidad de generalización. La distinción entre validez concurrente y predictiva se emplea o se utiliza un criterio disponible en el momento, es decir, una validez concurrente, o cuando se pretenda predecir la conducta futura de un individuo, la validez predictiva. Este tipo de validez se exige especialmente para los instrumentos que se utilizan en selección y orientación académica o profesional. El término constructo hace referencia a un concepto teórico psicológico inobservable. Ejemplo: la inteligencia, cada factor de personalidad, las aptitudes, las actitudes, etc. La definición operativa de estos constructos presenta considerables dificultades en la práctica, ya que no son directamente observables. Debido a esto, la validación de un constructo es un proceso laborioso y difícil. Este incluye tres etapas. 1. Establecer y especificar la relación teórica entre los conceptos sobre la base del marco teórico. 2. Correlaciona ambos conceptos y analiza cuidadosamente la correlación. 3. Interpreta la evidencia empírica de acuerdo a qué tanto clarifica la validez de constructo de una medición en particular. Para la estimación de la validez del constructo se utiliza una metodología variada. Algunos de los métodos más utilizados son los métodos correlacionales, en donde los coeficientes de correlación nos indican la relación del test con el conjunto de instrumentos de medida y criterios posibles, así como la relación entre el test y el constructo. El análisis factorial del test, en el cual el análisis factorial permite ordenar los datos y facilitar la interpretación de las correlaciones. Se espera un factor explicativo del constructo con saturaciones altas del test y los test que miden aspectos parecidos con saturaciones bajas de aquellos test que miden aspectos diferentes. Con frecuencia se habla de la estructura factorial de un test como validez estructural o validez
factorial. Análisis de las diferencias individuales que pone de manifiesto un test. Se refiere al análisis de la distribución de las puntuaciones de test y a comparaciones de estos aspectos en distintas muestras, diferentes edades, sexos, niveles profesionales, etc. Estas comparaciones no son arbitrarias, sino que se derivan de hipótesis que se hacen en función de los conocimientos que se tienen del constructo. Análisis de cambios en las diferencias individuales. Se refiere a la investigación diacrónica de los mismos sujetos con el mismo test. Este tipo de estudios permite conocer la estabilidad del rango a lo largo del tiempo y a través de situaciones. Finalmente tenemos el análisis lógico de los elementos del test. Se refiere al análisis de ítems del test en relación con el constructo, aquellos ítems que correlacionan positivamente entre sí pertenecen al mismo constructo. Esto significa que el análisis de consistencia interna de un test no solo aporta datos respecto a la fiabilidad, sino a su validez. Si se obtiene un coeficiente de consistencia interna bajo, significa que el test no mide un único constructo. Todos estos métodos enumerados se complementan entre sí y se trata de ver el constructo que trata de medir el test desde diferentes ángulos. Por tanto, no existe una única medida de validez de constructo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Por su atención, muchas gracias, esperando que haya sido de su agrado el video.